Polo Polo y los 6402. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. Cuando los colombianos pensaban que el Congreso de la República no podía caer más bajo, nuevamente se superó a sí mismo y en plena plenaria de la Cámara de Representantes, los congresistas Miguel Polo Polo y David Doble Rasero casi llegan a los golpes por una mentira que se difunde sin reparo por medio de las huestes petristas, que llevó a que los ánimos subieran hasta esos niveles de intolerancia. Las Madres de Soacha, organización que busca justicia para con los desaparecidos por los casos de los mal llamados falsos positivos y que son patrocinados por las ONGs presuntamente de izquierda afines a los progresistas que hoy están en el poder en Colombia, realizaron en las puertas del Congreso un acto simbólico en donde obstaculizaron el paso colocando unas botas de caucho en el piso con el número 6402, las cuales retiró el congresista Miguel Polo y tiró a la basura, argumentando que ese número era completamente falso. Las hordas de petristas se fueron lanza en ristre contra el representante por las negritudes, calificándolo de la siguiente manera: Miguel Gutiérrez, ser despreciable e indolente. Se ríe de las madres víctimas del conflicto armado. Alfredo Mondragón, hay que ser un miserable para burlarse de 6.400 madres cuyos hijos fueron asesinados por el Estado y la fuerza pública. Wally, miserable esa bandija. Con el dolor de las madres de los falsos positivos no se juega. En una reunión filtrada que se dio a conocer a los medios, el hoy embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, expuso que era la hora de jubilar a Álvaro Uribe Vélez y que la mejor manera era comenzar una campaña de desprestigio por medio de los falsos positivos, en donde la sociedad condenara a la fuerza pública por las políticas de la seguridad democrática, y se inventaron un número lo suficientemente grande para crear indignación. Allí nació el 6402. Es tan inventado el número total de víctimas de los llamados falsos positivos que la misma Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no ha podido determinar la cantidad de víctimas. En respuesta a un derecho de petición en donde se le formuló la pregunta, en sus registros de ejecución extrajudicial, ¿tienen los expedientes de los 6.402 casos existentes en Colombia? La jefe de la Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía, Constanza Cañón Charri, respondió lo siguiente. Abro comillas. Es importante indicar que los 6.402 corresponden al universo provisional de los hechos y como tal no son expedientes. Es información que se encuentra registrada en la base de datos de la Fiscalía, Centro de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos. De esta información se realiza una revisión más cercana y se realiza la contrastación, lo que ha permitido emitir a la ADES-HC de los diferentes subcasos. Cierro comillas. En resumen, la JEP no tiene cómo validar si la cifra es cierta o no, y pertenece al imaginario popular con fines netamente políticos, al igual que otra cifra famosa en el continente, los 30.000 desaparecidos por la dictadura argentina en los años 70 y que se simboliza con las madres de la Plaza de Mayo en la Argentina. ¿Se dan cuenta de las similitudes y accionares de la izquierda? Es que todo lo copian. El abogado e historiador Nicolás Márquez, en su libro titulado La Guerra Civil Argentina, relata cómo la cifra de desaparecidos ha sido desmentida año tras año. Cuando en el país austral retornó la democracia, un grupo de activistas de izquierda dijeron que el número de desaparecidos por la dictadura de derecha había sido de 30.000 y se esparció como pólvora ese dato. 30.000 desaparecidos es un número significativo para demostrar que matar a los rivales ideológicos era una política de Estado gobernado por los militares. La primera revisión del número se realizó bajo la presidencia de Raúl Alfonsín y la CONADEP publicó el libro Nunca Más, en donde por primera vez se hizo una lista de los desaparecidos, la cual fue de 8.961 y de un solo tajo se rebajó el número en un 65%. Luego, para el año 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la cifra siguió bajando hasta los 8.425. Durante el gobierno de Cristina Fernández, en el año 2015, una nueva revisión bajó nuevamente el número de desaparecidos. Ahora eran 6.445 y durante la presidencia de Mauricio Macri, en el año 2016, la cifra se bajó a 6.348 y desde esa fecha no ha tenido más actualizaciones. Y seguiría bajando. Estamos todos de acuerdo que con que haya habido un solo desaparecido
es un crimen que debe ser reparado y los ejecutores recibir las máximas condenas por parte de los jueces de la República. Pero el número sí es importante porque al agigantar la cifra solo buscan alcanzar objetivos ideológicos y demeritar y socavar la institución de las Fuerzas Armadas del país para que sus enemigos, los grupos narcoterroristas, no se vean tan malos si se compara con las cifras de los entes del Estado. En el caso colombiano, de los 6.402 casos anunciados por la izquierda a los cuatro vientos, en la Fiscalía General de la Nación se adelantan procesos por un número muy inferior. Y las personas que figuran, como por ejemplo los hijos de las madres de Soacha, los investigadores han determinado que los muchachos no eran tan inocentes como argumentaban sus progenitoras, y en su mayoría eran miembros de la guerrilla del país dedicados a las labores de microtráfico y reclutamiento y con otros delitos por allí conexos, dejando que el 98% de las víctimas de los falsos positivos contaban con prontuario criminal. Así que lo ocurrido en la mayoría de los casos fueron ejecuciones extrajudiciales mediante las llamadas labores de limpieza social, los cuales son crímenes abominables porque en Colombia solo los jueces de la República pueden condenar a las personas y bajo ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por el derecho a la vida que está dentro de la misma Constitución. Una de las congresistas que Maduro calificó a Miguel Polo Polo por haber retirado las botas que simbolizaban los 6.402 desaparecidos fue la miembro por el partido de las FARC, la exguerrillera y compañera sentimental de uno de los mayores criminales en la historia del país, Manuel Marulanda Vélez. La representante Sandra Ramírez, quien le hizo dar una cátedra de valores y empatía para con las madres de las víctimas. ¿Se habrá visto una hipocresía mayor? ¿Esta señora ahora es santa o qué? La organización criminal a la cual perteneció Sandra Ramírez y de la cual estaba en la cima, tiene registrados con nombres, identificación, lugares y ejecución, o sea, asesinato de más de 200.000 colombianos. Y también hay rastro y procesos judiciales completos de 18.677 niños que fueron violados, torturados, secuestrados o asesinados por la organización terrorista llamada las FARC. Esos sí son datos reales, cifras que no se les pueden olvidar a los colombianos. Los militantes de la izquierda pareciera que tienen una versión distorsionada de la realidad. El congresista Miguel Polo Polo pudo haber cometido un acto irrespetuoso para con la memoria de las víctimas de los falsos positivos e incluso en su argumentación dijo claramente que se retractaría de sus palabras si le eran representados los registros como nombres, identificación, lugar y hecho de los actos denunciados por las madres de Soacha, algo que no será posible por ser un número inventado presumiblemente por Roy Barrera con fines políticos. La doble moral es propia de los miopes de la izquierda que solo miran por un ojo. Cuando denunciaban y atacaban con todo al congresista Miguel Polo, se quedaron callados con la acción tomada por el presidente comunista Gustavo Petro cuando nombró como gestores de paz a los altos miembros de los paramilitares, quienes son responsabilizados por la misma izquierda de ser los principales ejecutores y colaboradores con las Fuerzas Armadas durante los llamados falsos positivos. Lo que evidencia una vez más que lo que importa es dominar la batalla cultural y no honrar las víctimas del conflicto, encontrando la verdad, la reparación y la justicia que tanto dicen defender. Bueno, llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan de las acusaciones contra el congresista Miguel Polo Polo. Lo leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Es muy importante que se suscriban al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.